Ser podcast. Soy Antón Meana. Y yo soy Pablo Pinto. Y si quieres conocer el futuro del fútbol femenino español, no te pierdas este episodio de Carrusel Confidencial, el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol. bienvenidas, bienvenidos, Carrusel Confidencial. Nos faltaba un episodio sobre fútbol femenino y este va a ser un especial hablando del futuro del fútbol femenino en España, con dos mujeres que quieren ser las que manden en la liga profesional que arranca la próxima temporada. Pero antes, Pablo, tenemos que recordar lo que contábamos la semana pasada. Hablábamos de cartas que la Federación de Ucrania enviaba a federaciones como la española para que jugadores jóvenes de ese país pudieran seguir entrenando en España y así mantener la forma. Chavales jóvenes, 16, 17 años, niños de 10 y 12. Y te contamos hoy que han conseguido equipo algunos gracias a lo que contamos en Carrusel Confidencial. Por ejemplo, un equipo de Barcelona, el Europa, ya tiene entrenando a un niño de Ucrania que se puso en contacto con ese club, la Federación de Ucrania y el Club Europa, después de la información que sacamos en Carrusel Confidencial. En una semana, Pablo, en la que hemos conocido, ¿no?, que los jugadores de la Liga de Ucrania y la Liga de Rusia pueden ser inscritos en competiciones UEFA. Sí, y que eso va a abrir De momento veremos por dónde rompe el melón, pero va a abrir desde luego un abanico de posibilidades para equipos que puedan reforzarse de cara a intentar ganar esas competiciones, porque recordemos que en Rusia y en Ucrania hay futbolistas extranjeros de mucho nivel, los brasileños del Shakhtar, argentinos en Rusia. Bueno, vamos a ver, de momento ningún rituleante fichaje se ha producido toda ahora, pero puede pasar en cualquier momento. Tú que sabes mucho de mercado, Pablo, es una situación extraña, ¿no? El que estos jugadores no sepan dónde van a estar el año que viene, porque el conflicto va a durar. No tiene pinta que esto acabe de hoy a mañana. No va a estar Ucrania para albergar una liga como antes, después de lo que le está haciendo Rusia. Mucha gente quiere huir de Moscú y no volver. Creo que para el mercado del próximo verano va a ser una situación muy extraña. Sobre todo como esta decisión se extienda en el tiempo, como se rescindan contratos con clubes rusos, sobre todo rusos, imagino, más que ucranianos, que no merecen ese mismo castigo, pero como a los futbolistas que haya en Rusia se les dé la libertad de romper sus contratos y marcharse, desde luego, primero, va a ser una situación inédita y segundo, va a generar, ya te digo, mucho movimiento en el mercado porque hay jugadores muy cotizados en la liga rusa. Recordamos un futbolista ucraniano que estaba sin equipo en España y necesitaba entrenar para seguir sintiéndose futbolista. Lo hace desde hace unos días con el Club Europa de Barcelona, un club especial, un club solidario, con muchos valores, y que después de conocer por Carrusel Confidencial la petición de la Federación de Ucrania, se puso en contacto con Francesco Baranca y ya han conseguido que, como digo, un futbolista de Ucrania sin equipo que estaba en España ya entrene con el Europa. Esta noticia la escuchaste primero en Carrusel Confidencial. Y esta que viene ahora también, porque es importante, Pinto, y si te parece, si me das el ok, adelantamos hoy a Marcano, que tiene algo gordo y lo quiere contar antes del fútbol femenino. ¿Te parece bien? Nada me gusta más que una buena noticia. Pues nada, Ignacio Marcano, todo tuyo, muy buenas. Hola Antón, hola Pablo y hola oyentes de Carrusel Confidencial. Hoy es turno de viajar a Uruguay tras habernos paseado en capítulos anteriores por Brasil y Argentina. El tema Garnacho, lo recordarán, que tratamos en este podcast hace un par de episodios, trascendió. Y hoy vamos a contar otra decisión futbolística que bajo mi punto de vista es acertada, como lo fue la de Garnacho, y que esta vez la llevaron a cabo desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. Una asociación, Antón, Pablo, que está liderada por Ignacio Alonso y por Gastón Tealdi y que últimamente están haciendo las cosas muy, pero que muy bien. Lo que le tenemos que contar a nuestros oyentes es que el ejecutivo de dicha selección charrúa incorporó hace poco a un director deportivo llamado Jorge Giordano, que servirá como nexo entre el ejecutivo, que es el gobierno del fútbol, y la estructura deportiva de Uruguay. Se estarán preguntando, ¿y qué labor tendrá este director deportivo? Pues mira, con su mirada técnica va a proyectar a futuro las selecciones
uruguayas y toda la estructura de ese fútbol desde la etapa de formación, que esto es muy importante y muy interesante, un poco lo que hace la Asociación de Fútbol Argentino. Nos dicen que es un cargo de confianza del Ejecutivo con el que harán nexos para seguir de cerca el proceso de selecciones, diseñar el proyecto de todo el fútbol uruguayo y tener la responsabilidad sobre todo lo que implica el crecimiento de ese balompié desde abajo, desde las categorías formativas. Digamos que es una decisión plenamente acertada porque es un cargo que en América no suele existir y que la Asociación Uruguaya de Fútbol, siempre pionera, recordarán por ejemplo que fueron los primeros en vacunar a sus futbolistas el año pasado y que además tuvieron que tomar una decisión muy difícil posteriormente, dejando a un lado a Oscar Washington Tabárez y trayendo a Diego Alonso, que parece que por ahora no solo le está yendo bien, sino que está tan implicado en el proyecto que un director deportivo como Jorge Giordano le vendrá como anillo al dedo al nuevo seleccionador uruguayo, que es un obseso del fútbol, que le gusta ver el fútbol español y que además seguramente estará contento con esta decisión del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es un ejemplo, gracias Marcano, de lo que está cambiando el fútbol. Y Pinto, es que no te puedes fiar de nadie. Uruguay siempre ha sido un rival potente, pero todo lo que ha hecho Europa en tema de cantera, en tema de captación de jugadores, ahora parece que se empieza a implantar en federaciones como la Argentina o en este caso la uruguaya. Bueno, es que ves que por ahí hay un desarrollo a la hora de captar futbolistas. Se revolucionaba con la última lista de Argentina la cantera del fútbol español porque había varios jugadores implicados, pero yo creo que esto está a la orden del día. Ojo, también lo hace la Federación Española de Fútbol, mirando a jugadores con nacionalidad sudamericana pero con doble pasaporte y bueno, está a la orden del día. Lo que hay que hacer es aceptarlo y trabajar en consecuencia. Te he escuchado en el larguero en las últimas horas, pero qué sorpresa lo de Italia fuera del Mundial. Es un palo duro, ¿eh? En primer lugar para los italianos, que se pierden 2 mundiales de manera consecutiva. Pero al final para el valor de la propia competición, para un mundial tan especial como va a ser este, el primero y seguramente el único después de todo lo que ha pasado en unas navidades y cambiando con todo el foco puesto ahí durante un periodo muy señalado del año, que no esté una de las grandes, una de las campeonas, 4 mundiales a sus espaldas. Yo soy de la lectura y de la opinión de que tienen que estar las grandes. Luego que se eliminen entre ellas, pero al mundial tienen que ir todas las grandes. Estoy contigo. ¿Me dejas que te presente a 2 protagonistas importantes del fútbol español que tienen ganas de dirigir la próxima liga profesional de fútbol femenino en nuestro país? A la gente con ganas le abrimos las puertas. Pues nada, un poco de sintonía y recibimos a 2 protagonistas importantes en Carrusel Confidencial. Saludamos en este punto a 2 mujeres vinculadas al fútbol que quieren cambiar el fútbol femenino en España. Ya sabemos que la liga va a ser profesional, por fin, y ahora falta saber quién va a dirigir el fútbol femenino en España. Y una pareja que tiene mucha experiencia en el campo y en los despachos quiere que su proyecto sea el ganador. Ainhoa Tirapu, muy buenas noches. Buenas noches. Dolores Martelli, buenas noches. Buenas noches, Antón. Ellas son la pareja que quieren, digamos, mejorar el fútbol femenino. Ainhoa, la conocen ustedes, portera, mucho tiempo en el Athletic. Charlamos con ella en la radio muchísimas veces durante la época de la famosa huelga, dando la cara por sus compañeras. Y ahora, Ainhoa, tu objetivo es ser, con Dolores y con el resto del equipo, las mujeres que logréis cambiar y mejorar el fútbol femenino. Sí, al final siempre hemos sido personas comprometidas con el fútbol femenino y ahora se avecina un punto de inflexión, entendemos que importante en el desarrollo de nuestro deporte, y en ese sentido pues hemos decidido dar un paso al frente para intentar que el proyecto crezca fuerte desde el principio y se haga sostenible a un plazo un poco más largo, ¿no? Creemos que podemos aportar y por eso pues hemos decidido subirnos a este barco. Nos pasa muchas veces con los y las futbolistas que dejáis el campo y os dedicáis luego a los despachos, que nos cuesta veros sin guantes y lejos del verde. ¿Cómo te motiva este reto? ¿Qué ilusión tienes ahora mismo? ¿Cómo te ves ganando, por ejemplo, y dentro de poco estar al frente eso de una cosa tan importante como es la Liga de Fútbol Femenino? Bueno, en realidad yo creo que mi mayor fuerte en este proceso es toda la experiencia acumulada durante todos mis años en Primera División, de ver
la realidad del fútbol femenino desde el césped, ¿no? Que muchas veces yo cuando me preguntan sobre los buenos jefes de empresa siempre pienso que es un buen jefe o una buena jefa de empresa aquel que conoce todos los entresijos de la empresa, ¿no? Y en ese sentido creo que todos los años de experiencia que he podido tener en el campo me pueden ayudar, y sobre todo también Dolores, ¿no? Que tiene una experiencia en la gestión que al final creo que lo que hace es que el tándem sea muy bueno. Como dice Ainhoa, cualquiera que hayamos estado cerca del deporte en los últimos años sabemos lo que ha hecho Dolores en el fútbol, en el tenis, en diferentes estamentos importantes, y quería saber, Dolores, la misma pregunta que sí que Ainhoa, ¿qué significa para ti ahora este paso de volcarte para intentar que la primera liga de fútbol profesional femenino en España sea mejor? Aportar nuestra experiencia. Yo creo que la experiencia que tenemos entre las dos es muy importante para poder hacer que el fútbol femenino tenga un valor que hoy no tiene. Es un punto de inflexión. Yo creo que estamos en un momento histórico y es un punto de inflexión en el que está todo por hacerse y si se empieza bien se puede llegar lejos. Y para nosotros eso es lo más importante, el poder hacerlo sostenible, como dijo Ainhoa, desde un consenso entre todos los clubes y de una unión que hasta el día de hoy fue bastante difícil de encontrar. Entonces yo creo que con esas dos cosas como base podemos llegar muy lejos. Destacaba Ainhoa, Dolores, tu papel como gestora en el deporte. Me imagino que para ti ir de la mano de Tirapu, que es una leyenda del fútbol femenino en España, también es una alegría. Para mí creo que no hemos encontrado una mejor compañera de camino. Realmente trabajar con Ainhoa, al final no solamente es una gran jugadora, no fue una gran jugadora de fútbol, una gran portera, y es química, o sea, es una persona que más allá del deporte se ha formado y tiene muchísima capacidad, no solo para entender lo que sucede en el campo, sino también fuera de él. Os quiero hacer una pregunta a las dos. Primero, a Ainhoa, ¿cuánto ha cambiado el fútbol femenino desde aquella huelga en la que tú diste la cara, igual que tus compañeras, en la que aparecisteis en los medios de comunicación por una huelga justa que parecía que iba a cambiar mucho y que a corto plazo no cambió tanto? ¿Ha habido un movimiento importante en el fútbol femenino o está avanzando, como parece, a pasos muy, muy despacios? Bueno, en realidad desde 2015 se preveía un crecimiento, ¿no?, que era básicamente exponencial en aquellos años, que llegó al 2019 generando ingresos y siendo capaz de gestionarse de otra manera. Por eso fue todo el movimiento de la huelga, y se preveía que siguiese siendo así, pero es verdad que entre la pandemia y los problemas que ha habido en el último año para llegar a acuerdos y demás entre los clubes, eso se ha quedado un poco parado, ¿no? Y es una pena porque al final se están perdiendo oportunidades que a la larga pueden ser pues ya definitivas, ¿no? Entendemos que hay que aprovechar esta oportunidad porque hemos dejado pasar mucho la ola y estamos a punto de perderla. Por eso también creemos que es importante que se presenten buenos proyectos para la Liga y que no nos conformemos con seguir como estamos, porque los últimos años están siendo complicados. Mientras Ainhoa estaba en el campo, Dolores, tú estabas o bien en temas de patrocinio con Iberdrola, dentro del fútbol femenino en la Federación Española de Fútbol. ¿Notas que muchas veces se piensa poco en las jugadoras? Que sois 4, 5, 6 los que pensáis en las jugadoras y que a veces se piensa más en el negocio, en el crecimiento, en la audiencia y no tanto en cómo mejorar la vida de la futbolista. A ver, yo creo que, no sé si se piensa poco en las jugadoras, yo creo que se piensa poco en el fútbol femenino en general. Y las jugadoras obviamente son una de las partes más importantes. Sin club y sin jugadoras no tenemos fútbol femenino. Entonces, a mí me parece que las jugadoras con ese convenio que se firmó hace unos años dieron un paso muy grande, que luego, como dijo Ainhoa, por diferentes causas, ese crecimiento se fue frenando a llegar a hoy que realmente no tenemos crecimiento alguno, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que el fútbol femenino despegue, las jugadoras van a ser de las primeras beneficiadas. Entonces, yo no sé si se piensa poco en las jugadoras, yo creo que se piensa, lo que pasa es que no hay herramientas y no hay dinero o no hay medios como para poder hacerles la vida mejor. ¿Cómo es posible, Dolores, que una persona con tu experiencia diga que no es capaz el fútbol femenino de crecer, o la gente que está mandando de hacerlo crecer? ¿Realmente es tan obvio que puede crecer y que ahora mismo está estancado?
A ver, yo creo que es un producto, a mí me gusta llamarlo producto porque al final es algo que se consume, ¿no? Sí. Es un producto en el que está todo por hacerse. Entonces, si las cosas se hacen bien y desde una unión y desde un consenso, yo creo que puede ir muy lejos. Lo que pasa es que lo que no se puede es querer hacer las cosas desde la desunión, desde el conflicto, porque eso no genera nada bueno. Al final lo único que generan son discusiones innecesarias para el fútbol femenino, en este caso. Entonces, yo creo que sí, que tiene todo por hacerse, tiene unos valores que son muy buenos, el público que tiene es muy familiar, hay muchas niñas que están empezando a jugar al fútbol y se quieren quedar en el fútbol, tiene unas jugadoras de una calidad increíble, tiene proyectos, tiene clubs como el Barcelona, que tuvo una evolución muy positiva, o clubes independientes, como pueden ser el Granadilla, el Sporting de Huelva, el Madrid Club de Fútbol, que son el alma del fútbol femenino, que son diferentes, y ahí entiendes que el fútbol femenino es diferente, que se puede hacer si se hacen las cosas bien. A día de hoy, lamentablemente, las cosas, no sé si se hacen bien o mal, pero realmente no está dando los resultados que uno quisiera, porque no está creciendo, no tiene la ventana en televisión, los medios casi no hablan de fútbol femenino, cosa que hacía 3 años sí se había empezado a ver, pero no sé bien el por qué esas cosas se estancaron y hoy no tienen dónde verse el fútbol femenino y por lo tanto no tiene un valor, entonces no se puede comercializar para tener ingresos mayores. Igual te hago una pregunta complicada, Ainhoa, pero ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo de tu fútbol? Lo que más te preocupa. Pues que se pierda en el proceso como le pudo pasar al baloncesto en su día, que fue el deporte que tuvo convenio colectivo también, como ha tenido el fútbol femenino, y lo perdió, por ejemplo, ¿no? Y tenía una situación mucho más boyante años atrás de la que luego tuvo. Sinceramente, cuando se empezó el movimiento del convenio, esa sombra siempre estuvo ahí. Y siempre pensamos que el fútbol femenino tenía que hacerlo de manera constante y con pasos firmes y afianzados, porque si no, pues se corría el riesgo de ser una moda, ¿no? Y no queríamos que eso pasase. Y lamentablemente estamos en una situación preocupante en ese sentido, porque si ahora no se hace bien con la profesionalización, cuando empiezas de cero, cuando tienes todas las herramientas para crecer de la mano, para progresar, para que sea sostenible a largo plazo, que tienes además un input en el inicio para infraestructuras, para poder generar pues un producto, como dice Dolores, más vendible y más atractivo y más competitivo y demás. Ahora es el momento para que todo eso se afiance al futuro. No queramos tampoco correr de hoy para mañana a conseguirlo todo, pero sí sentar las bases para que ese crecimiento sea estable, porque si no es estable, al final no sirve, no vale para nada que vaya a impulsos, como ha ido en los últimos años, con hitos puntuales, con llenos puntuales en estadios y que eso a la larga no produzca un crecimiento. Es inviable que crezca así. Entonces entendemos que tenemos que ir todos unidos de la mano por el futuro del fútbol femenino, porque además es que creo que el objetivo es común para todos. Todos queremos el bien del fútbol femenino, todos queremos que crezca, todos los implicados queremos que vaya bien. Entonces, en ese sentido tenemos que encontrar puntos comunes para pelear juntos, para ir de la mano todos hacia eso, un futuro en el que de verdad sea un deporte sostenible, que deje de vivir tanto a la sombra del masculino, que cree algo independiente, con identidad propia y que sea una marca específica dentro del deporte, ¿no? Con su esencia. Creo que sería lo más importante. Te escuchaba antes, Dolores, en una respuesta que creo que de vuestra candidatura está la doble vía, ¿no? La experiencia, digamos, deportiva en el campo de Ainhoa, que decía ahí al principio, y tu experiencia en los despachos, en la gestión deportiva. Y me quedaba con una reflexión que decías, que el fútbol femenino transmite valores muy buenos, la familiaridad en las gradas, el hecho de que haya igualdad. No sé si eso también es un reclamo para las marcas, si el fútbol femenino es el típico producto, como tú le llamas, que encaja bien en marcas, en patrocinadores, para seguir creciendo. Sí, claro que encaja bien. Es un producto que es diferente. Es un producto que puede ser muy atractivo para las marcas. Obviamente hay muchísimo trabajo que hacer, porque para que un producto sea atractivo tiene que ser competitivo, tiene que tener un buen escenario, tiene que tener unas normas claras. No sé, hay muchísimo trabajo por hacer, pero hay muchísimas marcas interesadas. Entonces, hoy todos miramos a Inglaterra, ¿no? A Reino Unido logró hacer del fútbol femenino
una maquinaria que le está funcionando, que le genera dinero, que tienen unas inversiones, que tienen un buen acuerdo con la televisión. Hace unos años, cuando yo empecé en el fútbol femenino, Inglaterra nos miraba a nosotros, a España, de cómo lo estábamos haciendo, cómo de golpe empezó a crecer el fútbol femenino. Y hoy estamos al revés. Nosotros estamos en un parón e Inglaterra fue creciendo y estamos mirando a Inglaterra, estamos queriendo llegar a ese modelo. Entonces, sin duda que el fútbol femenino, sin duda que hay marcas que están interesadas. Lo que no vale es seguir viviendo la sombra del masculino. No se puede vivir del 10% del masculino permanentemente. Tenemos que salir de allí. Os quiero hacer 2 preguntas para terminar. La primera, Ainhoa, es un pequeño tirón de orejas a los medios de comunicación. ¿Crees que a veces solo nos fijamos en el fútbol femenino cuando hay una huelga, o cuando el entrenador del Rayo tiene una polémica lamentable, o cuando el Madrid no abre el Bernabéu para un partido de Champions? ¿Crees que a veces somos, y si somos, lo puedes decir tranquilamente que estamos en confianza, que a veces somos demasiado sensacionalistas y que no nos fijamos realmente en lo bien que juega Hermoso, en lo bien que juega Guijarro, en lo bien que juega Putellas? ¿Crees que tenemos a lo mejor ese déficit los medios de comunicación? Hombre, no me gusta echar broncas, porque además yo creo que todos nos podemos ayudar. Prefiero buscar aliados que rivales. No, pero entiende la pregunta, que también hay autocrítica en la pregunta. Sí, hay autocrítica también. No, es verdad que todos podemos mejorar. En ese sentido sí que no creo que sea positivo que solo se haga eco de ese tipo de situaciones, pero también igual nosotros tenemos que generar, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Un producto que sea atractivo de otra manera, que se generen highlights interesantes de por sí sin tener que buscar terceras cosas, ¿no? Y creo que está en mano de todos, y al final esto es como una rueda. Cuando hay una rueda, tú necesitas que empiece a girar, pues hay algunos que pueden hacer el primer impulso y otros se tienen que sumar para que coja velocidad, ¿no? Y vaya a caer más rápido. ¿Quién tiene que hacer el primer impulso? Pues sería un debate muy interesante. Entiendo que si los clubes están fuertes, ese primer impulso se puede dar en el crecimiento de la liga y de ahí generar muchas más cosas e ir incorporando a otros que ayuden a empujar la rueda, ¿no? Creo que esa sería la fórmula mejor. Pues mira, lo tengo anotado para tomar nota y que esto salga bien por parte de todos. Y para terminar, te quería preguntar, Dolores, tú que sabes mucho de despachos, ¿cómo de limpio va a ser este proceso? ¿Cómo de importante es que sea transparente y que la gente que se presente realmente piense en el fútbol? Creo que votan 16 clubes, por tanto vais a pelear todas las candidaturas por 16 votos. No sé cómo lo estás viendo en el inicio de la campaña. A ver, la verdad que por ahora nos falta información para saber realmente, a ver si se aprobaron los estatutos, y a partir de ahí ya lleva 15 días casi de que ese estatuto se aprobó y no hemos tenido mucha más información de cara a cómo va a ser el proceso electoral. Entonces, al momento hay 2 candidaturas que hemos dado un paso al frente, es decir, que nos queremos presentar con un proyecto que hemos desarrollado cada una de las candidaturas con sus cosas que piensan que va a ser bien para el fútbol femenino. Rumores hay un montón, pero por ahora no sabemos quién más se va a presentar. Obviamente estamos hablando con todos los clubes para ver de conseguir esos avales que se necesitan para poder presentar la candidatura en firme. Hoy somos precandidatas y también falta toda la información de cómo hacer ese proceso electoral, los tiempos para presentar los avales, y luego los que logremos presentar los avales, que vayamos a unas elecciones. Siendo la primera elección y siendo el inicio de la Liga Profesional de Fútbol, nuestro deseo es que sea lo más transparente posible, lo más limpia posible, y que todos demos un paso al frente de los que realmente nos queremos presentar, ¿no? Y decir, bueno, sí, queremos pelear porque un fútbol femenino sea mejor, pelear en el buen sentido de la palabra, no pelear contra el otro, sino en hacer esto posible. Pues lo iremos siguiendo, porque igual que tenemos que dar voz a los partidos, también tiene la prensa un poder, digamos, fiscalizador de que todo sea transparente, así que lo iremos siguiendo. Iremos contando las elecciones, las precandidaturas, las candidaturas, y seguiremos charlando con Dolores Martelli y con Ainhoa Tirapu. Ainhoa, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Dolores, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antón. Gracias a vosotros. Con Martelli y Tirapu cerramos este episodio especial de Carrusel Confidential, el primero que dedicamos al fútbol femenino. La próxima semana, otro episodio aquí, en Ser Podcast. Suscríbete a Carrusel Confidencial. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Cadena Ser. La radio.